Hola, en esta oportunidad vamos a resumir la obra Los viajes de Gulliver. Bien, la narración comienza con el narrador, Lemuel Gulliver, que describe su infancia y los acontecimientos que lo llevaron a convertirse en un marinero. Él le dice al lector que él es el tercero de 5 hijos y que fue enviado a una universidad británica a la edad de 14 años y posteriormente se convirtió en aprendiz de cirujano en Londres. Tiempo después, el cual también aprendió sobre la navegación y las matemáticas en preparación para un futuro en el mar. Entonces, como siempre creí que sería un momento u otra mi fortuna para hacer algo, y lo comenta. Entonces, luego estudió medicina porque pensó que sería útil en viajes largos. Y luego Gulliver se casó con la señora Mary Button y comenzó su vida como cirujano, ¿no? Entonces, los problemas serios se comienzan en 1609, en ese año. Gulliver zarpa es un viaje que comienza de manera próspera, pero que rápidamente empeora. Entonces el barco se topa con tormentas violentas, tiene mala comida y está debilitada a la tripulación. Entonces, lo que un poco de contexto. Y vemos aquí, pues en el capítulo 2, el emperador de Lilliput, acompañado de gentes de la nobleza, acude a ver al autor en su prisión. Entonces, hace una descripción de la persona y el traje del emperador. Entonces, se designan hombres de letras para que enseñen el idioma del país al autor. Entonces, este se gana el favor por su condición apacible, le registran los bolsillos y le quitan la espada y las pistolas. A Gulliver se le permitió moverse de su cadena y retirarse a su pequeña casa. Entonces da una descripción detallada de su necesidad de aliviarse después de 2 días sin defecar, y como finalmente lo hace primero en su casa debido a la vergüenza y cada día siguiente a primera hora en la mañana para que no pueda ser llevado por 2 trabajadores antes de que la gente se despierte. Entonces el emperador va a visitar a Gulliver, los dos intentan conversar a pesar de todo, de que todavía no puede entender el idioma del otro. Gulliver intenta hablar con el emperador y sus hombres en todos los idiomas que conoce, pero es en vano. Entonces, a Gulliver se le da una gran protección de aquellos ciudadanos que disfrutan de molestarlo. Entonces, cuando un grupo de 6 ciudadanos es atrapado, ¿no?, disparando flechas a Gulliver, uno de los cuales por poco pierde su ojo izquierdo. Entonces, se lo dan a Gulliver para que él los castigue como mejor le parezca. Entonces, Gulliver pone a 5 de los hombres en un bolsillo y cuelga el sexto sobre su boca, ¿no?, como si quisiera comerse. Entonces, pero luego deja ir a todos los hombres, ganando el respeto de los que están mirando. Entonces, durante ese tiempo, el emperador realiza muchas conferencias con sus hombres más sabios, ¿no?, por supuesto, tratando de decir qué hacer con Gulliver. Entonces le preocupaba que pueda escapar o pueda causar alguna hambruna debido a la cantidad de comida que necesitaba para mantenerlo satisfecho, ¿no? Entonces, eventualmente se decide que elegirían 2 oficinas para revisar a Gulliver y ver qué encuentra. Entonces, luego se le pide a Gulliver que demuestre el propósito de cada uno de los elementos encontrados en su persona. Y así, ¿no? Cuando dispara su pistola al aire, varios liliputienses caen al suelo asustados. Entonces, el autor divierte al emperador y su nobleza de ambos sexos de modo muy extraordinario. Entonces, la descripción de las diversiones de la corte de Lilliput, el autor obtiene su libertad bajo ciertas condiciones. Entonces, debido a que Gulliver se ha estado comportando tan bien, el emperador, su corte y la población en general empiezan a confiar en él. Entonces, Gulliver también ha progresado mucho, ¿no?, en establecerse en la ciudad, aprendiendo el idioma y la cultura de la que ahora es parte. Entonces, el emperador decide entretener a Gulliver mostrándole una tradición de la corte en la que los candidatos para una posición de honor compiten caminando sobre una cuerda floja que está suspendida a 2 pies y medio por encima del suelo. Entonces, saltan tan alto como pueden, quien salta más alto sin caer es el ganador. Entonces Gulliver le dice al lector que a muy menudo estos competidores se lesionan o mueren al caerse. Entonces, el sombrero de Gulliver es encontrado en la orilla del mar y le pide al emperador, ¿no?, que ordene a sus hombres para que se los traigan. Entonces se maltrata por haber sido arrastrado por media milla, entonces hasta el reino, pero se ve bastante bien a pesar del maltrato. Entonces el emperador le pide a Gulliver que se ponga de pie con las piernas separadas para que sus tropas puedan atravesarlas, ¿no? Entonces Gulliver finalmente obtiene la libertad, pero solo bajo las condiciones de que, 1, jure ayudar a los liliputienses si alguna vez estén en guerra. 2, inspeccione la tierra circundante.
3. Ayude a cualquier edificio que sea. Y 4. Entregue mensajes, ¿no? Él está de acuerdo, cambios le otorgan alimentos y bebidas suficientes para 1724 liliputienses. Entonces, Mildando Metropolitan de Lilliput, en el Palacio del Emperador, conversaciones entre el autor y un secretario principal acerca de los asuntos de aquel imperio, el ofrecimiento del autor para servir al emperador en sus guerras, ¿no? Lo primero que Gulliver quiere hacer una vez que esté libre es ver la metrópoli de Lilliput, y él aparece en la ciudad muy impresionante. Entonces, es capaz de contener 500.000 almas y tienen dos grandes calles que tienen 1 metro de ancho y una cruz en el medio, entonces que divide la ciudad, ¿no? En el centro está el palacio del emperador. Cuando Gulliver llega al palacio, ¿no? Entonces la emperatriz extiende su mano por la ventana para que Gulliver la bese. Entonces 2 semanas después, ¿no? El secretario principal de Asuntos Privados visita a Gulliver y le cuenta acerca de los 2 graves males contra los que lucha Lilliput, una violenta facción en el interior y el peligro de que invada de su territorio, ¿no? Un poderoso enemigo de fuera. Entonces él describe 2 partes del Lilliput, el Tamexan y el Lamexan, que se distinguen por los tacones altos y bajos de sus zapatos. Entonces, el emperador ha decidido permitir solo tacones bajos en la administración del Lilliput. Entonces, los lilliputienses también tienen que preocuparse por la amenaza. Entonces, de la invasión de aquellos que vienen en la isla de Blefut, que es el otro gran imperio del universo. Entonces, la gente de Lilliput y Blefut no pueden llevarse bien porque hace años, después de que el hijo de un emperador resultó herido al intentar romper su huevo en el extremo más pequeño, la forma tradicional de romper huevos, decretó que nadie pudiera romper el extremo más pequeño del huevo. Entonces, eso causó una gran revuelo entre muchos de lilliputienses y condujo a 6 rebeliones y miles de muertos. Eventualmente fueron exiliados y se fueron a Blefuscu, donde convencieron al gobierno de ir a la guerra contra Lilliput. Y no vemos aquí también que el capítulo 6 de los habitantes de Lilliput, sus estudios, leyes y costumbres y modo de educar a sus hijos, el método de vida del autor de aquel país, la vindicación que hizo de una sola gran dama. Entonces Gulliver entra en gran detalle sobre lo que ha aprendido sobre los liliputienses, sus costumbres y su cultura. Le dice al lector que todo en Lilliput es proporcional al tamaño de los liliputienses y que hasta su vista se ajusta proporcionalmente, a tal punto que pueden ver las cosas más cerca de lo que Gulliver puede ver. Entonces Gulliver también describe muchas de las leyes de Lilliput, diciéndole al lector de la deshonestidad y las acusaciones falsas eran castigadas, ¿no? Entonces, más severamente que el robo y otras cosas en Inglaterra. Entonces, si alguien en Lilliput acusa a otro, pero se demuestra que está equivocado en la acusación, el acusado es castigado severamente, mientras que el falsamente acusado es recompensado. Entonces, ahí no vemos. Además, Gulliver le dice al lector que los niños son criados por el Estado en un lugar de sus padres, diferentes clases aprenden sobre diferentes cosas. Los hijos de la nobleza, por ejemplo, aprenden sobre el honor, la justicia, el coraje, la modestia, la clemencia, la religión y el amor al país. Entonces Gulliver termina el capítulo y al aclarar una mentira creada por Filman, quien siempre ha sido, ¿no?, su enemigo secreto, Gulliver declara completamente falsa la acusación de Filman para que Gulliver tuviera relaciones con su esposa, lo que debería restablecer la reputación de la dama. Entonces, el autor, informado de que se pretende acusarle de alta traición, huye a Blefuscu, su regimiento, ¿no?, allí. Entonces, un alto miembro de la corte llega para decirle a Gulliver que lo acusan de traición. Originalmente su sentencia iba a ser la muerte, pero ha argumentado con éxito para que la sentencia se reduzca, no solo a la extracción de los ojos a Gulliver. Entonces, los cargos de los cuales es acusado Gulliver son hacer agua en el Palacio Real, negándose a reducir a Blefuscu a una provincia, ayudando a los embajadores, ¿no?, del lugar. Y cuando vinieron a pedir paz y habían planeado visitar Blefuscu, como no quiere perder los ojos de Gulliver, huye a Blefuscu, donde es muy bien recibido. Entonces, el autor, por un venturoso accidente, encuentra modo de abandonar Blefuscu. Entonces, después de varias dificultades, vuelve sano y salvo a su país natal, ¿no? Mientras está en Blefuscu, Gulliver encuentra una nave que es del tamaño adecuado para él. Entonces pasa un mes haciendo reparaciones. Tiempo durante el emperador de Lilliput envía un mensaje exigiendo que Gulliver sea devuelto para que su sentencia pueda llevarse a cabo.
Entonces el emperador Blefuscu devuelve su mensaje rechazando la propuesta. Entonces Gulliver eventualmente zarpa y es recogido por un barco mercante, regresa a su casa donde obtiene dinero mostrándole a la gente el tamaño del ganado liliputiense que ha llevado a casa en sus bolsillos, ¿no? La descripción de una gran tempestad también envían a la lancha en busca de agua. El autor va a ella a hacer descubrimientos en el país, la dejan en la playa, es apresado por uno de los naturales y llevado a casa de un labrador. Su recibimiento allí con varios incidentes que le acontecieron, descripción de los habitantes, ¿no? Entonces, el 20 de junio de 1702, 10 meses después de su regreso de Lilliput y Blefuscu, Gulliver regresa al mar en un barco llamado Adventure. Entonces el viaje comienza muy bien y la única demora que ocurre aquí es causada por una enfermedad contraída por el capitán. Continúa su viaje durante varios meses hasta que una tormenta comienza a formarse, ¿no? Lo que empuja a aventurar varias millas fuera de la ruta. El 16 de junio de 1703 la tripulación ve tierra y tira al ancla. Entonces en ese momento el capitán envía a una docena de hombres a buscar agua. Entonces Gulliver se aleja de los otros hombres para observar el campo hasta que los ve en el bote, apresuradamente regresando al barco. Entonces él trata de llamarles, pero él ve que están siendo perseguidos por el gigante, ¿no? Aunque el gigante no puede atrapar al bote. Gulliver corre tan rápido como puede hacia tierra dentro de la isla y Gulliver descubre que gran parte de la isla está bien cultivada, pero a su sorpresa, cuando se encuentra con un campo, ¿no?, de heno, se da cuenta de que la hierba tiene más de 6 metros de alto. Entonces, del mismo modo, el maíz tiene al menos 40 pies de altura. Entonces, Gulliver ve a otro gigante. Entonces, esta vez está bien vestido, caminando por el sendero en el que se encontraba en ese momento, ¿no? Caminando por el sendero en el que se encontraba. Él nota que cada uno de los pasos del gigante mide aproximadamente 10 yardas de largo. Entonces, el gigante bien vestido se une a 7 trabajadores, ¿no?, a quienes instruye a comenzar a cosechar el maíz. Y aunque Gulliver no puede entender el lenguaje, ¿no? Entonces, agotado y lleno de desesperación, Gulliver se acuesta y espera su muerte, ¿no? Él escribe: me lamento de mi vida desolada y por mis hijos huérfanos de padre. Entonces comienza a pensar en los liliputienses que pensaban que era una criatura tan poderosa y también fuerte, ¿no? Y diciendo que ahora se siente como un simple liliputiense entre los humanos. Entonces, sin lugar a dudas, reflexiona e indudablemente los filósofos están en lo cierto. Entonces, cuando dicen que nada es grande ni pequeño, sino por comparación. Entonces, cuando está a punto de ser pisoteado por uno de los granjeros, Gulliver grita tan fuerte como puede, ¿no? El gigante se detiene y recoge a Gulliver para verlo. Entonces, mejor. Gulliver se resiste a luchar para evitar caer desde 70 pies del suelo y en su lugar toma una posición de oración y apunta sus ojos hacia el cielo. Entonces el gigante parece estar contento con Gulliver y al ponerlo en su bolsillo se dirige hacia su maestro, ¿no? Entonces el maestro toma a Gulliver a su casa para mostrárselo a su esposa, que al principio grita, pero cuando ve lo educado que es Gulliver, rápidamente se entusiasma con él. Entonces Gulliver y el granjero intentan hablarse, pero no tienen éxito, ¿no? Entonces a la hora de la cena, Gulliver ve que la familia completa está compuesta por padres, 3 hijos y una abuela, ¿no? Entonces la esposa del granjero rompe un poco de pan y un trozo de carne, ¿no? Y se le entrega a Gulliver, se saca su cuchillo y su tenedor y procede a comer. Entonces, deleitando por completo a toda la familia, más tarde, mientras Gulliver camina hacia el granjero, a quien ahora llama su maestro, el hijo del granjero lo levanta por una pierna y lo cuelga en el aire hasta que el granjero lo agarre, ¿no? Y lo pega en la oreja de su hijo. Entonces ahí Gulliver, no queriendo hacer un enemigo en su hogar nuevo, indica que le gustaría que el niño sea perdonado, lo cual sucede, ¿no? Entonces, a este punto un niño es traído a la habitación. Entonces, quien al ver a Gulliver llora por tenerlo en su mano, a lo que la madre accede. Entonces, rápidamente el bebé aprieta a Gulliver y le pone su cabeza en la boca, en la que Gulliver grita hasta que el bebé lo deje caer. Entonces, afortunadamente, en el delantal de la madre, el bebé no puede calmarse hasta que la enfermera lo amamanta. La vista del pecho de la mujer es repulsiva para Gulliver y es tan grande en su opinión que puede ver todos sus defectos. Entonces, después de la cena, Gulliver indica que está cansado. Entonces, la esposa del granjero lo acosta en su cama y lo cubre con un pañuelo, y donde duermen hasta que 2 ratas de tamaño, de perros grandes, lo asustan. Entonces, Gulliver pelea con su pecha, una espada corta, mata a una y asusta a la otra, ¿no? Entonces,
Luego Gulliver indica que necesita tiempo solo en el jardín para hacer sus necesidades. Entonces le pide al lector que lo disculpe por entrar en detalles. Capítulo, vemos ahí, ¿no? El retrato de la hija del labrador. Llevan al autor a un pueblo un día de mercado y luego al metrópoli, detalles de su viaje, y Gulliver es entregado a la hija del granjero para su cuidado. Entonces, quien le enseña el idioma y lo trata muy bien como si un niño cuidara una muñeca favorita. De hecho, ella lo mantiene en la cuna de una muñeca que ella cierra dentro de un cajón por la noche para mantenerlo a salvo de las ratas. Entonces, a medida que la noticia de Gulliver se extiende por todo el reino, el granjero comienza a darse cuenta de que hay posibilidad de hacer dinero y llevar a Gulliver al mercado. Entonces, donde realiza espectáculos para los clientes. Y el espectáculo tiene tanto éxito que el granjero decide recorrer el reino con Gulliver. Y Gulliver hace 10 espectáculos al día, lo que deja bastante cansado. Entonces el autor, enviado a la corte, la reina se lo compra a su amo y se lo regala al rey. Entonces este discute con los grandes eruditos de su majestad. En la corte se dispone un cuarto para el autor, gran favor de este con la reina. Entonces defiende el honor de su país natal, los reyes con el enano de la reina. Entonces habían escuchado acerca de la pequeña criatura maravillosa que está recorriendo el reino. La reina manda traer a él y a su amo a la corte. Gulliver inmediatamente impresiona a la reina con sus cumplidos y su actitud general. Entonces, por lo que le pregunta al granjero si estaría dispuesto a vender a Gulliver. Entonces, el granjero, creyendo que Gulliver moriría en aproximadamente un mes porque ha perdido tanto peso debido a la actuación, rápidamente se dice un precio. Entonces, Gulliver está feliz de vivir en la corte y terminar con la presentación. Solo le pide, ¿no?, que se quede para seguir cuidando. Entonces, después la reina lleva a Gulliver a la recámara del rey. Al principio el rey cree que Gulliver es una especie de criatura mecánica, ¿no?, que eventualmente se cuenta que Gulliver es indefenso. Entonces Gulliver trata de explicar que en un lugar del cual viene todo es proporcional a él. Entonces la reina manda a construir un pequeño apartamento y ropa fina, nueva, hecha a medida para Gulliver. Ella disfruta mucho de su compañía. Entonces Gulliver a menudo comenta que mirar a la gente de Browning comer a acercarse demasiado a sus rostros es bastante repulsivo. Entonces Gulliver y el rey pasan mucho tiempo discutiendo sobre política. Entonces Gulliver explica cómo funcionan las cosas en su país nativo. Entonces el rey se ríe de la política inglesa, lo que le molesta a Gulliver, ¿no? Entonces al principio, pronto, sin embargo, Gulliver se da cuenta de que sus aventuras han comenzado a inclinar a la misma opinión. Su perspectiva ha comenzado a cambiar. Entonces Gulliver también encuentra un enemigo en el enano de la reina que parece estar celoso de toda la atención que recibe Gulliver, ¿no? También tenemos aquí, ¿no?, que el autor, ¿no?, de La puta es conducido a Balnibarbi y llega a Metrópoli, ¿no?, aquí en uno de los capítulos. La descripción de la metrópoli de los campos circundantes. El autor, hospitalariamente recibido por un gran señor, ¿no?, de sus conversaciones con este señor, Gulliver encuentra a la puta terriblemente aburrida porque la gente es allí mucho más inteligente que él. Entonces él tiene dificultades para conversar con ellos y generalmente es ignorado, ¿no? Entonces pide bajar a Balnibarbi y le concede su solicitud en Balnibarbi. Gulliver se encuentra con Lord, ¿no?, quien invita a Gulliver a quedarse en su casa. La casa de Munodi es hermosa y se mantiene bien arreglada, pero cuando los dos viajan al campo, Gulliver descubre que el resto de la tierra es estéril y tristemente mal conservada. Entonces, Munodi explica que esto se debe a que hace muchos años personas de Balnibarbi visitan, ¿no?, y el lugar, y cuando regresan decidieron cambiar las cosas en una forma de vida más académica. Entonces esta idea ha fallado. Entonces la tierra Munodi es abundante porque nunca cambia su forma de vida. Entonces aquí se permite al autor visitar la Gran Academia de Legado, extensa descripción de la academia, las artes de que se dedican los profesores. Y Gulliver visita la Gran Academia de Legado. Entonces la metrópoli más grande es Balnibarbi. Entonces los científicos allí trabajan constantemente en experimentos de Gulliver. Encuentran inútiles, por ejemplo, conoce a un hombre que está tratando de extraer la luz del sol en los pepinos. Otros experimentos se están tratando de convertir el excremento en la comida que fue alguna vez, tratando de fabricar pólvora de hielo e intentando emplear las arañas como tejedoras de seda. Entonces los profesores también intentan alterar la comunicación de Balnibarbi, eliminando completamente el lenguaje.
¿no? Entonces, siguen las referencias sobre la academia, el autor propone algunas mejoras que son recibidas con todo honor. Gulliver luego visita la parte de la academia designada para estudios del gobierno. Entonces se encuentra que los profesores, especialmente en esta ala, están completamente locos. Proponen cosas tales como estudiar excrementos para encontrar personas traidoras y cobrar impuestos a las personas a base de la belleza y el ingenio. Y entonces el autor también regresa a Maldonado, se embarca para el reino de Luna y el autor en su prisión la corte envía a buscarle, ¿no? Entonces, modo en que fue recibido la gran benevolencia del rey para sus súbditos. Entonces Gulliver viaja a Luna haciéndose pasar por un holandés. Él dice, pero creí necesario ocultar mi nacionalidad, entonces cambiándomela por la de holandés, porque tenía propósito de ir a Japón y sabía que los holandeses eran los únicos europeos o quienes se admiten en aquel reino. Entonces su verdadera identidad es descubierta y Gulliver se vuelve prisionero. Y más tarde se entera de que cualquiera que quiera presentarse ante el rey debe abastarse sobre las manos, entonces las rodillas y lamer el piso. Resulta que el rey usa esa tradición para su ventaja, entonces cuando quiere deshacerse de alguien simplemente meten el piso, ¿no? Entonces el autor abandona también ahí el lugar y embarca para Japón. Desde ahí regresa a Ámsterdam en un barco holandés y desde Ámsterdam a Inglaterra. Después de ofrecerle empleo a Gulliver en el tribunal, pero viendo finalmente que está dedicado a irse, su majestad le da licencia para partir, una carta de recomendación dirigida al emperador de Japón, un regalo de 444 piezas de oro y un diamante rojo muy valioso. Entonces, en Japón se le dice que pisotee el crucifijo, lo que todos los holandeses están felices de hacer, pero Gulliver logra salir de allí sin hacerlo. Entonces, él toma el barco a Amsterdam y luego a Inglaterra, donde felizmente vuelve a su familia, ¿no? Y pues también tenemos, ¿no? En algunos capítulos, ¿no? Que a continuación del Estado de la Inglaterra, carácter de primer ministro del Estado de las Cortes Europeas, Gulliver continúa contándole a su maestro sobre los vicios de los ingleses, pinta una imagen particularmente inquietante de abogados y doctores, y eh, diciendo que los abogados son los más estúpidos entre los yaos, ¿no? Y que los médicos son corruptos y raramente curan a sus pacientes. Entonces, el gran cariño del autor hacia su país natal, observaciones de su amo sobre la constitución y administración de Inglaterra, ¿no? Según los pinta el autor, en casos paralelos y comparaciones, observaciones de su amo sobre la naturaleza humana. Entonces, Gulliver ha llegado a amar a los Huguenots, su sociedad y su forma de vida. Entonces, él escribe todo, no lleva un año en aquel país y ya había conseguido tal amor y veneración por los habitantes. Entonces, él tuvo la resolución firme de no volver jamás a sumarme a la especie humana, entonces, y a pasar el resto de vida entre aquellos admirables. Entonces, en la contemplación y la práctica de todas las virtudes, Gulliver luego describe una conversación con su maestro, en la que se siente honrado a pedirle que siente más lejos. Entonces su maestro le dice a Gulliver que en conclusión, después de aprender todo acerca de los humanos de Gulliver, es que son tan diferentes de los chavos, sus hermanos, como originalmente pensó. Entonces el autor refiere algunos detalles de los chavos, las grandes virtudes de Jones, la educación y el ejercicio de su juventud, su asamblea general. Entonces, para estudiar más de los yaos, Gulliver pide pasar un tiempo entre ellos, lo que le concede. Entonces Gulliver está completamente apesadumbrado por los yaos, huelen terriblemente, están completamente descuidados y actúan de forma ridícula, incluso arrojándose al excremento uno al otro. Entonces, cuando Gulliver se cabulla a un estanque para darse un baño, casi es asaltado por una de las mujeres yavos, pero es salvado por June. Entonces, aquí también el maestro de Gulliver asiste a una gran asamblea como representante de su distrito, y cuando regresa le dice a Gulliver que están discutiendo, ¿no?, si exterminar o no a los yavos, y que surgió que fueran castrados de jóvenes, tal como Gulliver le dijo, ¿no?, que los caballos en Inglaterra a menudo lo son. Entonces, de esa manera serán más felices de domesticar y eventualmente morirán. Mientras tanto, los Oyunos pueden criar asnos que son mucho más fuertes y manejables que los chavos. Entonces Gulliver le dice al lector que los caballos no tienen un sistema de letras y no leen o escriben, pero mantienen un conocimiento a través de la tradición oral, y también tienen muy pocas enfermedades y pueden calcular el año por las revoluciones
del sol, ¿no? Entonces, ellos viven alrededor de 70 o 75 años y cuando mueren nadie hace un gran escándalo, ¿no? Entonces, la economía y la vida feliz del autor entre los hobbits, sus grandes progresos en virtud, gracias a las conversaciones con ellos, el autor recibe de su amo la noticia de que debe abandonar el país. La pena le produce un desmayo, pero se somete. Entonces discurre y construye una canoa con ayuda de un compañero de servidumbre y se lanza al mar de la aventura. Entonces a Gulliver se le da una linda habitación en la casa pues de los Hoyles, donde se acomoda, hace ropa nueva y disfruta mucho de su vida. Entonces los otros, sin embargo, comienzan a preocuparse por Yao, que está viviendo entre los Hoyles. Temen que Gulliver pueda heredar una revuelta entre otros Yaos. Le dicen al maestro de Gulliver que es hora de que abandones la isla y cuando Gulliver escucha esta noticia se desmaya del dolor, ¿no? Entonces, al no tener otra opción, Gulliver construye una canoa en 2 meses. Entonces, el corazón roto zarpa, pero no antes de besar a pezuña de su amo. Entonces, peligroso viaje, ¿no? Llega a Nueva Holanda con la esperanza de establecerse allí. Un indígena le hiere con una flecha, es apresado, conducido por fuerza a barco portugués, la gran cortesía del capitán, ¿no? Vemos que el autor llega a Inglaterra y Gulliver se aleja de la orilla, ¿no? Decidido a no alejarse demasiado de los Hoyles, y él escribe: mi destino era descubrir, si me fuera posible, alguna pequeña isla inhabitada, pero suficiente para proporcionarme con mi trabajo lo necesario para la vida. Entonces, eso lo habría tenido por mayor felicidad que ser primer ministro en la corte más civilizada de Europa. Entonces se encuentra una pequeña isla donde vive durante 4 días de ostras crudas y otros mariscos hasta que es descubierto por los nativos. Corre hacia su canoa y se aleja, pero no antes de recibir un disparo en la rodilla izquierda. Entonces, Gulliver ve un barco portugués, pero no se siente molesto por la idea de compartir un barco con Yaos, por lo que opta por regresar al otro lado de la misma isla. Entonces, los portugueses anclan y encuentran a Gulliver. Se niega a irse, pero los miembros de la tripulación deciden no dejarlo solo en la isla. Entonces, el capitán, don Pedro, es muy amable con Gulliver, pero Gulliver no puede soportar estar cerca, ¿no? Entonces existe de Yaos y por lo tanto pasa la mayor parte del viaje solo en su cuarto. Finalmente, en Inglaterra, eh, la familia de Gulliver está encantada de verlo con vida, entonces, pero Gulliver piensa en ellos, no solo como Yaos, y no soporta estar cerca de ellos. Compra 2 caballos y pasa al menos 4 horas al día en los establos conversando con ellos. Entonces, la veracidad del autor, su propósito al publicar esta obra, su censura a aquellos viajeros que apartan de la verdad. El autor se sincera de todo, fin siniestro al escribir, entonces objeción contestada. El método de establecer colonias, el elogio de su país natal, se justifica el derecho de la corona sobre los países descritos por el autor. Entonces, la dificultad de conquistarlos, el autor se despide por última vez de los lectores, ¿no? Expone de su modo de vivir para el futuro, de un buen consejo y termina. Entonces, Gulliver concluye la historia de sus viajes diciendo, ¿no?, que todo lo que ha escrito es verdad. Y también dice que el lector que ahora puede comer en la misma mesa con su familia, aunque todavía está trabajando en enseñarles a superar sus vicios, solo quiere que ayudar al mundo al que vive para que le parezca más al mundo de los originales. Y bien, este ha sido todo el resumen de hoy. Muchas gracias.